Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que estén bien y antes que nada, como siempre, les doy las gracias por elegir ver este video de entre tantos otros que hay aquí en las redes sociales. En esta ocasión, como bien lo menciona el título del video, vamos a hablar un poquito de el tema de lengua de señas contenido en el libro de texto de educación primaria publicado por la SEP, el cual se va a repartir a los pequeños, a nuestros hijos, para este nuevo ciclo escolar que inicia en unos días, ya que al día de hoy es el día 6 de diciembre del año 2023. Y bueno, ¿por qué les comparto antes que nada este material? Hace unos días retomé esta cuestión de compartir con ustedes algunos materiales que tengo de forma impresa, entre ellos lo que es este que se llama lenguaje manual, el cual está orientado a personas con discapacidad auditiva que están en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español, ya que si bien tenemos un idioma oficial que para las personas con discapacidad auditiva, los sordos, que es la lengua de señas mexicana, en el contexto académico para poderle enseñar el español a este tipo de personas se requiere aprender el español signado. Este español también signado es viable aprenderlo también para aquellas personas que son oyentes o que tienen una predilección postlocutiva, ya que nos facilita el aprendizaje de las señas de una manera más natural. Otro material que también empecé a compartir con ustedes es esta serie de libros que se llama, como ven aquí en el título del libro, y abordan el tema de la discapacidad. Bueno, y en ese sentido, y tomando en cuenta los otros videos que les he compartido, donde les he dicho dónde pueden encontrar estos materiales de forma impresa, tanto a la venta del público como en librerías, fue que me puse a indagar, ya que había escuchado rumores de que en los nuevos libros de texto que se van a repartir venían temas de lenguaje accesible. Los lenguajes accesibles son todos aquellos que nos valemos para poder integrar a una persona con discapacidad a nuestra sociedad. En este caso, los lenguajes accesibles de los que hablan los libros de texto gratuito publicados por la Secretaría de Educación Pública de aquí de México son el braille y la lengua de señas mexicana. En ese sentido, hoy en día hay mucha crítica a estos libros de texto, sobre todo en el libro de primer año y cuarto año, porque no solamente tienen esta cuestión de los lenguajes accesibles, sino porque también abordan algunos temas que la sociedad en general o en su conjunto no está muy de acuerdo que se enseñe a tempranas edades aquí en México. Sin embargo, hay que tener en cuenta como sociedad, como pueblo, que no todas las ideologías o las políticas públicas parten del gobierno específicamente de México. Muchas de estas políticas públicas que se imponen a la sociedad mexicana devienen de otros organismos internacionales, por lo cual es muy difícil que nosotros como ciudadanos podamos hacer algo en cuestión de cambiar esta tendencia que llevan los gobiernos a nivel mundial o a nivel internacional. En este sentido, es posible siempre y cuando la sociedad y gobernantes se unan, pero hay que tener en cuenta que muchos de nuestros políticos están ahí por la cuestión económica y no tanto para beneficiar a la sociedad. Un ejemplo de que sí se puede cambiar estas cuestiones de las ideologías impuestas por organismos internacionales sería el gobierno de Argentina, ya que el gobierno de Argentina hace un año o año y medio prohibió el uso del lenguaje incluyente o la deformación del lenguaje español en forma general. Pero pues aquí en México nuestros políticos muchas veces no tienen la preparación adecuada
y sobre todo las personas que ocupan ciertos cargos públicos, ya que estos se heredan por tradición y no por la capacidad de el saber que tienen. Y en ese sentido, pues, ¿qué nos corresponde a nosotros como padres de familia? Nos corresponde revisar estos textos que se van a ser distribuidos a nuestros hijos, y en base a los valores que cada uno tengamos como persona y como jefes de familia, ya sea mamá o papá, empezar a explicarles a nuestros hijos qué sí es bueno y qué no es bueno, y qué es lo que ellos deben considerar importante o no importante. Importante en el sentido de que pues tienen que cubrir un aprendizaje y van a ser evaluados en esos términos. Pero como personas hay que inculcarles los valores que nosotros tengamos de casa, aquellos valores que son funcionales para nosotros. Estos dos temas de los que estoy hablando es el lenguaje o la deformación del lenguaje, que incluye el todos, todas y todes. En la deformación viene en esta palabra de todes, y algunas palabras así vienen escritas. Entonces nosotros nos corresponde pues repasar un poquito del español, nuestra gramática, y enseñársela a nuestros hijos. También viene esta cuestión más que nada impuesta, de que esta de los géneros es algo natural. Siempre y cuando ustedes lo consideran así, pues pueden respetar y seguirse enseñando a sus hijos. A mi opinión personal, considero que estos dos temas no son algo natural, ya que el lenguaje natural es lo que nosotros usamos de manera habitual para comunicarnos y socializar con nuestro entorno. Ese es el lenguaje natural. Y asimismo, la cuestión de la ideología de género, aún en los contextos académicos del área de la salud mental, no está completamente definido que la ideología de género sea algo natural. Hay manuales como el CIE-10, que son una clasificación internacional de enfermedades 10 11, donde se aborda este tema de la discordancia de género, y en el DSM-5, que es el manual de la salud mental, donde se definen los conceptos, donde se abordan los conceptos de disforia de género, en los cuales se dice que esto es una situación en que la persona no se siente cómoda con su género y empiezan estos trastornos. Sin embargo, dada que estos manuales son financiados por organismos internacionales, muchas veces para obtener ese financiamiento se tienen que adaptar a lo que dicen las personas que aportan el capital económico para que se realicen investigaciones. Y algo que aquello o en otros días era una enfermedad, hoy en día pues se tiene que manejar como que ya no es una enfermedad. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el concepto del trastorno autista Asperger o Asperger. Anteriormente, este concepto del trastorno o síndrome de Asperger venía tipificado en el Manual de la Salud Mental, que es el DSM-5, y se hablaba en forma general que esto era una enfermedad. Sin embargo, hoy en día el Asperger ya no se tipifica como síndrome específico y se engloba en el autismo general. Pero si nos vamos a la parte real, nosotros podemos observar que personas que fueron diagnosticadas con el síndrome de Asperger antes de esta modificación en el DSM-5, no porque en el manual haya desaparecido el concepto, la persona se curó o se quitaron los síntomas. Los síntomas siguen apareciendo o lo sigue padeciendo el paciente que fue diagnosticado, simplemente cambió el nombre, pero la enfermedad ahí sigue. Y lo mismo pasa con los conceptos de género. Si bien en día en muchos contextos de salud o en muchos contextos más que nada políticos, la disforia de género ya no es una enfermedad, porque lo dice el manual o un libro. Si nosotros observamos la conducta de alrededor, pues vemos que hay ciertas cuestiones que no cuadran con la cuestión del concepto de salud mental. Pero bueno, esto ya lo dejamos a su criterio, y usted
elija el criterio que más le parezca en base a sus valores y lo que quiere inculcar a sus hijos. Vamos a ir a esta cuestión de la LSM en el libro de texto gratuito. En el libro de texto gratuito, este tema se aborda en el libro de primer año. Se llama Nuestros saberes como tal. Ustedes lo van a poder encontrar para su descarga. Aquí hay un link y cuando se lo entreguen a sus hijos lo van a poder consultar. El libro como tal es este que tengo aquí en digitalizado, y en cuestión del lenguaje accesible lo van a encontrar en este material digital. En su página 106 van a encontrar lo que es el braille, la introducción al braille. Aquí bien es la página 106. En el impreso va a aparecer en la página 104, pero ahí ustedes van a encontrar lo que es la introducción a lo que es el sistema braille. Ahora, en cuestión de la lengua de señas mexicana, que es lo que más vamos a enfocarnos, ya que este lenguaje requiere ciertas habilidades, cierto tiempo para aprenderlo. Vamos a ir aquí a la página 33 del libro digital y lo que es la página 31 del libro impreso. Aquí en la página 33, a mitad de la página, viene lo que es la introducción al LSM. Aquí nos dice que cuáles son las características básicas de la lengua de señas mexicana. Asimismo viene lo que es un código QR donde ustedes van a poder escanear y descargar un manual. Ahorita les voy a comentar acerca de este manual. Y posteriormente al código QR viene lo que es el alfabeto dactilológico de la lengua de señas mexicana, que es esta parte, y vienen algunos ejemplos de ciertas palabras que podemos o señas que podemos hacer en lengua de señas mexicana, ya que hay que tener en cuenta o recordar que el alfabeto dactilológico no es solamente todo para expresar en lengua de señas. Simplemente es una herramienta. Con nosotros, cuando queremos decir el nombre de una persona o una palabra que no conocemos, podemos usar lo que es el deletreo para dictarle a una persona esa palabra que no conocemos, y eso es la función del alfabeto dactilológico. Sin embargo, ya para expresar una idea más amplia o un concepto más amplio, pues tenemos señas. Digamos, si yo les digo gracias, con el alfabeto dactilológico haríamos una G, una R, una A, una S, una I, una A y una S. Perdón, se me fue alguna letra. Y eso sería decir gracias con el alfabeto dactilológico, el que viene ahí explicado. Sin embargo, decir gracias tiene una señal específica, un ideograma, y que es esta seña, aquí en el contexto de México, de la lengua de señas mexicana. Esta seña significa gracias, yo te doy las gracias a ti. Ahora bien, y así hay muchas más señas para expresar diversas ideas, frases y oraciones. En cuestión de haber revisado ya diversos materiales de la lengua de señas mexicana, ¿qué les puedo decir de lo que hay contenido aquí? En primera, este alfabeto dactilológico lo podemos encontrar de una manera más amplia y decir que lo copiaron de un manual que se llama Lengua de Señas Mexicana o Diccionario de Lengua de Señas Mexicana, publicado por el Instituto de Discapacidad de la Ciudad de México. A ver, aquí este es el manual y de ahí tomaron esa imagen. Con respecto al manual, al código QR, perdón,
hay aquí les decía, aquí hay un código QR, el cual nos va a dirigir a una página que es del gobierno del estado de Jalisco. Y en esa página del gobierno del estado de Jalisco se descarga este manual que se llama Lengua de Señas Mexicana. En forma general, este manual no lo editó el gobierno del estado de Jalisco, sino el gobierno del estado de Puebla. Pero hay una, digo, sí, pero es muy común encontrarlo en una página del gobierno del estado de Jalisco. Y tanto así que las personas que diseñaron el libro de texto gratuito, pues hay que decir que simplemente no se dedicaron tampoco mucho a investigar acerca de cuál manual sería más adecuado compartir. Este es un glosario básico donde nos enseña ciertas señas, cierta introducción a la lengua de señas mexicana, pero no es el mejor manual que podamos considerar, ya que en cuestión de contenidos, ya que el manual más completo que existe hoy en día aquí en México para enseñar la lengua de señas mexicana es el manual editado por el gobierno de la Ciudad de México, en este caso en el Instituto de Indiscapacidad de la Ciudad de México. Ese manual lo digo que es el más completo porque está revisado, investigado y publicado por personas de las comunidades sordas de aquí de la Ciudad de México, y está enfocado y diseñado en base a la lengua de señas mexicana. Ahora bien, a mi punto de vista, ¿cuál sería el mejor manual que debieron haber incluido en este contexto académico? El manual que mejor deberían haber incluido, a mi parecer, y que también se los voy a compartir aquí en la descripción del video, y que ya he compartido en otros videos donde ustedes lo pueden descargar, es uno que edita precisamente el gobierno del estado de Jalisco. Este manual se llama Las maravillas de la comunicación está en nuestras manos, y como subtítulo tiene Escucha mis manos y sabrás lo que digo. Es este manual que está aquí. Este manual fue editado precisamente por el gobierno del estado de Jalisco. ¿Y por qué te digo que a mi punto de vista es el mejor manual que pudieron haber incluido en este libro de texto para poderlo descargar? Porque este manual como tal se enfoca a los saberes escolares. Está dirigido al contexto de la escuela, a los maestros y a los alumnos. Y en él vamos a encontrar buenos conceptos de lo que es la lengua de señas, conceptos pedagógicos. Estas personas que hicieron este manual sí le dedicaron tiempo a la investigación documental que había en ese momento vigente al estado del conocimiento, digamos, en términos académicos, y pues adecuaron este material para los niños que están cursando alguna materia escolar o un ciclo escolar. Y aquí pues viene desde palabras o vocabularios de la escuela, como maestro, patio, el pedir permiso para ir al baño y cosas que son necesarias en el ámbito académico escolar de los infantes, de los niños o las crianzas. Y bueno, por eso digo, considero que este es el manual más apropiado para el uso en el contexto escolar. En forma general, esa es la crítica que yo les quería hacer. Si ustedes quieren consultar de manera impresa este manual que tengo aquí, el manual de las maravillas del estado de Jalisco, el manual del DIF de Puebla, ustedes lo pueden encontrar en librerías. Por ejemplo, este manual
públicas, como lo que es la que se encuentra aquí por el Metro Valderas, ahí donde está la Ciudadela. Ustedes pueden encontrar este manual, no esta edición, sino una edición anterior, pero van a encontrar que, aunque lo único que varía es la portada, el contenido es específicamente el mismo. Asimismo lo pueden encontrar en la casa editorial Trillas. Los otros manuales son un poquito más difícil de conseguir de manera impresa. Yo ya intenté conseguirlo aquí en el Indiscapacidad, pero actualmente ya no han hecho un tiraje de estas impresiones y solamente se pueden encontrar de manera digital, sobre todo el de la Ciudad de México. Aquellos que tuvieron la fortuna de recibir un ejemplar impreso, pues digo o considero que es bueno que lo guarden y lo valoren mucho. Pero aún así, si vamos a la biblioteca Vasconcelos, que se encuentra aquí cerca del Metro Buenavista, hay una sala especializada en temas de lengua de señas, o la sala siliente. En esa sala ustedes van a poder encontrar este manual que yo les comento de la Ciudad de México. Lo van a poder encontrar de manera impresa. Es un libro muy extenso, digamos, si lo comparamos con este que tengo aquí en la mano, pues es muy pequeñito, pero digo, lo pueden consultar ahí. Asimismo, este manual que digo que de las maravillas con mi voz, el que es más apropiado estudiar para el ámbito escolar y que les va a servir para complementar lo que viene aquí en el libro de la SEP. Este libro, digamos que viene, es como este más o menos en relación a este teléfono, y a este libro, digamos, es como lo van a encontrar. Y digo, ahí lo van a encontrar en la sala siliente de la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México. Y no solamente van a encontrar estos manuales impresos, estos manuales que yo les menciono. Hay una gran variedad de manuales, incluso hay algunos materiales de lengua de señas chilena que van a tener ahí. Y en esa sala siliente también luego se dan cursos, se dan conferencias, etcétera. Hay mucha interactividad en cuestión de la lengua de señas. Incluso a mí me tocó ver la vez pasada que había algunas pláticas para estas personas que no solo tienen la discapacidad auditiva, sino que también tienen la discapacidad visual, es decir, los sordociegos, donde hay ciertas modificaciones a la adaptación de la lengua de señas y se tiene que hacer a través de la palma de la mano la comunicación. Y bueno, esto es lo que en forma general yo creo que más allá de los contextos del lenguaje del todes y todes y estas cuestiones de las ideologías de género, creo que es un buen granito de arena que el gobierno de la Ciudad de México, perdón, de la República o el gobierno federal incluye en los libros de texto, para que nos vayamos introduciendo a lo que son los lenguajes accesibles y a la vez sensibilizándonos, ya que muchas veces quienes buscamos esta cuestión de aprender los lenguajes accesibles, llámese braille, llámese lengua de señas, somos personas que estamos dentro del área de la salud o que tenemos algún familiar con alguna discapacidad sensorial, y pues es en ese sentido que nos vamos enfocando. Pero muchas personas que no tienen o no se ven en esta necesidad de tener contacto con personas con discapacidad, no nos acercamos mucho a estos materiales. Y creo que partir en este sentido desde la edad temprana, ahí sí es bueno que se normalice que existen niños y personas con capacidades diferentes, aunque este término ya no es muy apropiado de acuerdo a las últimas definiciones oficiales, pero sí es bueno que sean inclusivos en esta materia, y que se parta desde la edad temprana, donde se va normalizando que hay personas
que tienen capacidades diferentes, que tienen una discapacidad general, y que nuestros hijos que se encuentran en teoría sanos, porque ni todos los niños pequeños son sanos mentalmente, ni todos los adultos. Simplemente la sanidad se da porque no ha habido un diagnóstico o no ha habido una evaluación previa. Todos traemos arrastrando ciertas patologías en cuestiones de salud mental, pero bueno, no es el punto de este video. Y es la parte que yo quería comentar. Hay que enfocarnos en lo positivo, más allá de las críticas. En muchos contextos de televisión, incluso abierta, incluso se ha dicho que estos libros tienen cuestiones de ideologías comunistas y marxistas, pero la verdad no tiene nada que ver la cuestión de normalizar algo que son los lenguajes accesibles, los lenguajes inclusivos, con la cuestión de ideología. Si bien en otras cuestiones de saberes como las matemáticas, el español, la forma pedagógica cambió, esto no tiene nada que ver con nuestros hijos. Desde aquí, digamos, andando un poquito, el niño o el infante tiene una capacidad de desarrollo cognitivo y de analizar cierta información. No es lo mismo el criterio de un niño al criterio de un adulto o de un adolescente. Esta cuestión del desarrollo cognitivo lo podemos estudiar en autores como Vygotsky y Jean Piaget, que se han enfocado al desarrollo cognitivo del niño. Y desde ese punto de vista hay ciertos conceptos o abstracciones que para el niño le es muy difícil comprender a ciertas edades. Y en este caso, de los libros de texto gratuitos, ahí sí hay un punto a favor, porque ya que tomaron en cuenta a estos autores, a estos investigadores, como lo han hecho otros modelos académicos de otros países, teniendo en cuenta o comparando con el modelo académico de Finlandia, donde las enseñanzas de las matemáticas no se enseña como se venía haciendo tradicionalmente aquí en México, sino que se van introduciendo en otros ciclos escolares, y eso es lo que intentó replicar las personas que abordaron el punto de vista pedagógico de los libros, ya que si bien en cuestión de ideología de género no son los más apropiados, pero sí en esta cuestión pedagógica el diseño del libro sí tiene un acierto, ya que el niño de entre 5 y 6 años no tiene la capacidad de comprender los conceptos abstractos matemáticos o del español como se venían manejando, pero la forma en cómo son introducidos es más fácil con ellos adquirir esta cuestión del lenguaje matemático para que sea más comprensible en el entorno natural del niño. En ese sentido yo creo que estos libros sí tienen un punto a favor. Y bueno, ya lo demás se lo dejo aquí en el enlace para que usted como padre de familia tenga se dé el tiempo para revisarlos y vea cómo va a abordar esta temática de la cuestión de la ideología de género, del lenguaje incluyente y de los lenguajes accesibles con su menor o con su hijo, y usted lo pueda explicar más apropiadamente con sus palabras y a lo que su hijo ya conoce. Me despido nuevamente, que estén bien y hasta la próxima. Bonito día.